Bueno, 22 de abril, vamos a retomar nuestro capítulo 32 de Shmot Éxodo, y ¿alguno sabe exactamente hasta qué versículos de los primeros? ¿Hasta el 4? Hasta el 3. Sí, Ah, hasta el 3 leímos, falta el 4. ya empezamos con el 4. Bien. Entonces ahí compartí el texto. Acuérdense que lo que estamos leyendo es la ansiedad del pueblo de que Moshe no bajaba, el reclamo a Aarón, y Aarón pidiendo que traigan las joyas de sus mujeres. Y increíblemente las mujeres y las familias entregaron todo. Entonces 4, lo tomó de su mano y lo moldeó en molde e hizo de él un becerro de fundición. Dijeron ellos: estos son tus dioses, Israel, los que te hicieron subir desde la tierra de Egipto. Pero para entender bien este versículo, vamos a ir al hebreo, porque hay algunas pequeñas trampitas, ¿no? Porque Aarón lo tomó y Atzar, está bien, ahí tenemos una... Tenemos ahí un verbo que tiene que ver con crear, con hacer, y ahí queda claro que hay una acción de Aarón, pero después dice, Vayombru, y dijeron, Ele Eloeja Israel Asher Eluja Meretz Mitzrayim. Ele Eloeja. ¿Qué está diciendo el texto en hebreo? No es un falso Dios, no es otro Dios. Este es tu Dios el que te sacó de Egipto. Podríamos decir que acá no hay un problema de creer en otros dioses, sino que lo que hay es una búsqueda de representar a Dios. La falta de Moshe con una presencia física que tranquilizaba y transmitía paz al pueblo debe ser reemplazada por algo, por alguien, por algún objeto que dé esa posibilidad. Entonces aparece aquí el verdadero problema de esta transgresión, que a veces se interpreta muy mal. No es que el pueblo de Israel quería otro Dios, por lo menos por ahora. Lo que aparentemente necesitaba era verlo, era representarlo de alguna forma. Ustedes saben que los chicos, cuando son chicos, no tienen mucha posibilidad de entender las cosas que no son concretas, tienen poca capacidad de abstracción. Crecer te permite esa capacidad de abstracción. Es muy difícil hablar a los chicos chiquitos de conceptos que no se pueden, que no son tangibles, que no se pueden representar. Entonces, por eso es que el pueblo de Israel está pintado, está puesto como un pueblo infantil, como un pueblo que necesita todavía crecer, madurar, desarrollarse, y que por eso busca tal vez una representación concreta de la divinidad. Y entonces lo primero que muestra este texto es que en realidad no eran malvados, tenían miedo. No es que era una generación perversa, era una generación inmadura en todo caso. Y yo lo digo con mucho cuidado, porque en realidad a veces hacemos lo mismo con nuestros seres queridos, ¿no? Le ponemos categorías de maldad o nos enojamos, cuando en realidad lo que tal vez esté pasando no tiene que ver con una maldad. Tal vez lo que esté pasando tiene que ver con una falta todavía de madurez o, en algunos casos, con miedo, con inseguridades. Y nosotros enseguida nos enojamos y los catalogamos, ¿no? Mirá qué mal que estuvo, mirá qué mal lo que hizo. Y en realidad, tal vez habría que pensar un poquito más, a veces, en otros términos. Esta generación, por ahora, lo que muestra es que lo que necesitaba era sentir a Dios más cerca. Y para eso lo buscó representar.
Y para eso le pidió a Aarón, y Aarón entendió eso. Y fíjense que Aarón tampoco dijo, acá está Dios, alabémoslo. Aarón hizo una forma y después la gente dijo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Pero usa la palabra Eloheja, o sea, Elohim, la misma palabra que la que se llama o usamos con Dios. Bien, entonces, cinco. Lo vio Aarón y erigió un altar ante él y proclamó a Aarón y dijo, celebración ante Adonai mañana. O sea, Hag la Adonai Mahar. Vuelta, no hay una intención de hablar de otros dioses. Y encima la palabra Hag. ¿Saben que tuve tefilim en Lambert, lo hicimos al aire libre y tomé frío? ¿Viste? Tremendo. Bueno, entonces le decía que no es que hay una intención de hablar de otros dioses. La palabra Hag, ustedes saben que Hag en la Torá hace referencia a Pesach, a Shavuot y a Sukkot. No es que Hag es para cualquier festividad. De hecho, vieron que a veces se traduce mal como fiesta y en realidad es festividad para marcar una diferencia. No es que para cualquier fiesta va la palabra Hag. Entonces, hay una intencionalidad subyacente de no sacar los platos de los pies del plato, de estar adentro con algún ajuste por necesidad de esta gente. Entonces acá, digamos, viene la pregunta más compleja quizás de toda esta situación y es, si vos tenés en tus seres queridos o en vos mismo una necesidad que no es tal, que va en contra de lo que se espera de vos, ¿la podés satisfacer igual o tenés que trabajar en superarla? ¿Habría que haberle puesto un límite a ese pueblo? ¿Aarón tenía que haber dicho de ninguna manera no representamos nosotros? ¿O Aarón tiene que entender que es un pueblo en crecimiento y que tiene que hacer ciertas concesiones? Lo más difícil que nos toca a todos nosotros en nuestros roles de educadores o referentes o autoridad, quienes tenemos hijos, quienes tenemos alumnos, quienes tenemos ciertas personas que dependen de nosotros, es, bueno, ¿pongo el límite o negocio? ¿Me muestro intransigente o trato de encontrar algún punto intermedio como este caso? Aarón tendría que haberle dicho, no, muchachos, nosotros no representamos a Dios. Dios está igual. O lo que hizo, frente a la ausencia de Moshe, frente a la soledad del líder, frente a la inseguridad, frente al miedo que la gente se rebele o lo que fuera, negoció con ellos. No me quiero meter en política nacional, ¿no? Porque obviamente no está para meterse en política nacional en estos momentos, pero a todo político le pasa lo mismo. ¿Cuándo tiene que mostrar fortaleza y cuándo puede negociar? ¿Cuándo tiene que decir, no, no, esta es mi decisión y se tiene que aplicar? Y cuando dice, bueno, a ver, espera, te escucho y encontremos un camino intermedio. Y en la Argentina así nos va en estos temas, pero hay gente que los resuelve mejor. Marce. Sí. No, a ver, sin tomar lo político, de lo que decís vos, creo que tomando más como educadores, tenemos que, para mí, ver un poco la necesidad del otro, en este caso del pueblo, como de Aarón tenía que ver también las necesidades, no solo quedarnos con es así o es asá. Eso que decís la negociación, pero me parece que tiene que ver un poco con esto, con las necesidades y ver cómo se puede negociar, si es la palabra que no me gusta mucho, pero bueno, esto me parece. En lo político igual, o sea, pero bueno, pero... Lo que pasa que lo que yo planteo, Marce, es que se mantiene ese dilema. ¿Cuándo darte cuenta que es una verdadera necesidad y está bueno dárselo?
y cuándo en realidad están pidiendo un límite. O sea, esta gente podría estar realmente con una necesidad, la estaba pasando mal, tenía miedo, angustia, podía llegar a retroceder, o en realidad necesitaban un límite. Probaron, porque a veces la gente se expone a estas cosas. Nosotros, los que tenemos hijos, sabemos que a veces lo que el hijo está haciendo es probándonos o buscando el límite. Y a veces es sano y es bueno poner un límite. Y a veces no. Bueno, quizás la manera, quizás hay que ver la forma, quizás hasta cuánto el límite, qué sé yo. Ahí sí entraría la negociación por ahí, pero bueno, no sé. Voy a intentar poner un ejemplo que tenga que ver, y te dejo Armando, con esto del miedo en algo sencillo y básico. Los que tuvimos alguna vez hijos chiquitos y venían a la noche y decían, tengo miedo, puedo dormir en la cama. Vos decís, ¿tendrá miedo de verdad y tendré que hacer esto porque está pasándola con angustia? ¿O en realidad tengo que ponerme firme y que duerma en su cama? No importa la respuesta correcta. Estoy tratando de plantear el dilema. Digamos, de alguna manera, a veces, capaz que tiene miedo de verdad, y está mal que yo lo eche o no lo deje, porque la está pasando mal y no le puedo generar un trauma, uno puede hasta asustarse como padre. O dice, no, esperá, hay un límite, hay un marco, cada uno duerme en su cama, cada uno en su habitación, hay que mantenerlo y no importa nada. Bueno, de alguna forma, ese es el dilema que aparece aquí en este relato, con temas mucho más trascendentes y por supuesto mucho más grandes, pero que en la lógica es la misma idea. Armando. La pregunta es, esto pasa en la política todos los días. Vemos que hay políticos negociadores, por el otro lado hay políticos que son intransigentes, lo vemos en la política local. La pregunta que este es un dilema que se presenta permanentemente. Y en el caso de Aarón, ¿qué dicen los rabinos que hubiera sido la respuesta más adecuada? Pero este es un dilema permanente, hasta dónde hay que apretar y cuándo hay que aflojar. La otra pregunta que te hago es que escuché de un rabino que decía que las tribus del norte, y pasó cuando el norte se separó del sur, las tribus del norte tenían como divinidad al buey, que fue cuando hicieron el becerro de oro. Con la ausencia de Moshe, regresaron a lo que era su antigua divinidad, que era el buey. En cambio, las tribus del sur tenían como divinidad al león, el león de Yehudá. O sea, y es como que finalmente triunfó el león, porque el león sí estuvo en las puertas de la entrada del templo de Jerusalén, me parece. Empecemos con la segunda parte y vamos a la primera. La segunda pregunta, Armando, estás confundiendo tiempos históricos. La división entre norte y sur es posterior, no es anterior. O sea, acá todavía no hay división y no hay esto que estás planteando. No, porque decían que Aarón y algunos judíos eran de las tribus del norte. Pero eso, o sea, se originan del norte. Esperá, no hay norte todavía. Si todavía no entraron en Israel. Está bien, pero... Es posterior esa división. Y respecto a qué tenía que haber hecho Aarón, ya lo vamos a ir analizando. Esperen, vamos de a poco, estamos recién leyendo y vamos a ir viendo en qué se puede haber equivocado o no Aarón, o si hizo lo correcto y cómo lo juzga la Torá o los rabinos posteriormente. Lo vamos a ir dilucidando ahora en el paso de los versículos que nos falta leer. Tengo algunos... pero ese problema lo ves hoy, todos los días se presenta el mismo dilema. Porque no tenés un político como Larreta, que es negociador, una política como Bullrich, que es intransigente. Y nadie sabe cuál es el camino correcto. Espera. Por eso es que es un tema que nos pasa todos los días. Pero esperen. El mundo no es binario. No es blanco y negro. Esa es una manera simplista de definir las cosas. Ayer lo veíamos en Kabbalah, justamente ese tema. La Kabbalah sostiene que cuando uno hace estas categorías absolutas de este es malo y este es bueno, está cayendo en lo que se llama habitualmente idolatría en la Torá. Vos necesitas agarrar al mundo y armarlo en estructuras fijas y separadas entre ellas. Y en realidad estamos todos conectados y somos todos parte de lo mismo. Entonces yo diría, nosotros a veces somos intransigentes y a veces negociamos. A veces somos duros y a veces somos más blandos. Y hablando de nosotros, porque ponerlo afuera no sirve para nada, porque lo afuera a veces es un rol
que uno juega, es una muestra de un perfil para tener votantes. Digamos, lo que la gente, el otro muestra no es su verdadero ser. Nosotros solamente podemos pensar en nosotros de verdad. Entonces, cuando vemos esto, por eso siempre vuelvo, bueno, en mi vida personal, ¿cuándo ser intransigente y cuándo no? ¿Cuándo marcar un límite y cuándo entender la debilidad del otro o comprenderlo? Y por eso les decía que a veces es importante entender la debilidad del otro para no castigar o no estigmatizar o no poner rótulos y entender que el otro puede estar pasando una situación difícil como la que este pueblo aparentemente pasaba ahí. No era un pueblo malvado, era un pueblo que tenía miedo o que no estaba todavía desarrollado, maduro para el desafío que tenía. Entonces acá Patricia dice, ¿por qué Moshe se enojó entonces? ¿No entendió su pueblo? Momento. Todavía no leímos el enojo de Moshe. Cuando lo leamos lo vamos a ver. Es una buena pregunta para dentro de un par de... No sé si para hoy o para la semana que viene, pero estamos cerquita de empezar a contestar eso. En Egipto los dioses se representaban. ¿No podrían querer reproducir esa cultura que habían dejado? Por supuesto, Roberto. Ese es el punto en donde ellos solo pueden sostener lo que conocían, lo que hasta ese momento era su cultura. No podían entender que estábamos con una divinidad que no se podía representar y que nos piden que no lo representemos. Es como una mirada superadora. Esto decíamos, los chicos necesitan las cosas concretas. Cuando creces, podés tener una capacidad de abstracción. La propuesta de un Dios que es trascendente es superadora de un Dios que se puede representar en una estatua. Ellos todavía no pudieron crecer, no pudieron dar ese salto y están como comportándose como lo hacían los egipcios en Egipto. Okay. Aarón debía tener miedo y sentirse solo también. Quizás no le era posible hacer otra cosa y también quería sentir la seguridad de estar con Moshe. Seguramente parte del problema mayor de Aarón tenga que ver con eso. Acuérdense, Aarón no fue elegido como líder. Aarón fue elegido como vocero. No tenía tampoco las herramientas y la posibilidad de ser el líder que se esperaba de él. Tomás dice, habla un yeque, cuando se pasa un límite, no hay que frenarlos. Nosotros lo que hacíamos era quedarnos con nuestra hija, pero en su habitación. Bien, ahí tenemos como una negociación, una manera de entenderlo al otro y de ver cómo se puede encontrar siempre un camino de comprensión, pero también que fije algún cierto límite, y cada uno tiene que hacer este juego todo el tiempo y darse cuenta si se está transgrediendo un límite o si se está pidiendo ayuda. Y eso es siempre el desafío que tenemos enfrente. Mañana Hag, ¿era para ganar tiempo? Sí, no sé quién lo puso porque estaba ahí un número, pero sí, tal cual. Fue una estrategia de Aarón para intentar ganar un día más y ver si Moshe volvía y podía entender. Ahí ya vi, es Pato el que escribió esto. Sí, tal cual, es una estrategia de Aarón que lo vemos todo el tiempo intentando cosas que le permitan ganar tiempo. Traigan las joyas de sus mujeres, bueno, es mañana, ese Adonai, es un Hag, no es fuerte, no pone un límite, pero no se va del camino, aparentemente. Intenta estar ahí jugando al límite. 6. Madrugaron al día siguiente, ofrecieron holocaustos, que en términos de la Torá y en hebreo lo que dice es korbanot, ¿sí? O shlamim en este caso, pero es lo mismo, son los términos que usa la Torá cuando hacemos ofrendas para Dios. Acercaron sacrificios a shlamim, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron para retosar. Acá está la primer palabra complicada de este versículo que hay que leer en hebreo. Retosar. No dice retosar en hebreo. Y danzar. ¿Cómo? ¿Danzar? No exactamente. Tampoco es reír, Saúl, ¿eh? Es más complejo. Acá Pato puso letzajek, ¿no? ¿Quién se acuerda que era letzajek en la Torah? O con Itzhak.
Ismael Letzahek con Itzhak, ¿no? ¿Y qué era? Y bueno, o violarlo, o tirar con un arco y flecha. No, hay connotación sexual. No. ¿Por qué sabemos que hay connotación sexual en esa palabra? Porque el texto dice que Ismael estaba letzahek a Itzhak, y Sara lo vio y se puso loca y lo echó de la casa, digamos, algo grave era. Entonces unos versículos más adelante, unos capítulos más adelante, vemos que Itzhak va a Egipto con la mujer, con Ribka, y el faraón los ve por la ventana que están letzahek y dice, ah, son marido y mujer, y me dijeron que eran hermanos. ¿Qué hace marido y mujer? Que sea el extranjero, que puedan ver y que descubran que, que no son hermanos. Un tema sexual. Entonces, acá es donde se quiebra lo que veníamos llevando. ¿Por qué? Porque la sexualidad estaba asociada en la antigüedad a muchas prácticas religiosas. Y debo decirles que lamentablemente eso cambió. No. No. El acto sexual era parte de los rituales religiosos. Y uno de los más conocidos se llaman ritos dionisíacos. ¿Y por qué son primitivos y fueron superados por propuestas como el judaísmo y después por todas las que siguieron después? Porque ¿saben qué es lo que había atrás de estas experiencias, estos encuentros sexuales? La idea de que la naturaleza necesitaba del acto de los seres humanos para renovar su poder y vigor. Entonces, si nosotros queríamos que el suelo sea fértil, queríamos que la naturaleza nos dé producción, teníamos que darle nuestra fertilidad. Y se lograba con actos sexuales sobre el suelo. Y los ritos dionisíacos no eran otra cosa que eso. En donde había algunos piolas que se aprovechaban o que decían cómo se hacían las cosas, pero lo cierto es que había una sexualidad pública a la vista de los demás como acto de transmisión de tu fertilidad y fortaleza y vigor a la tierra, para que el año te vaya bien con la agricultura. O para que el suelo te dé respuesta. Entonces, la palabra que desencaja todo lo que veníamos viendo y muestra de vuelta un retroceso fuerte a las prácticas de Egipto, tiene que ver con esta actitud del extranjero. Entonces, yo quiero decirles algo para mí súper importante como mensaje de la Torá muy habitual. Nosotros nos gusta ver y pensar que la vida es un camino hacia adelante y que uno avanza en la vida. Entonces, vos a partir de ahora decís, bueno, yo ahora quiero dar un paso hacia adelante en mi vida, subir un escalón, y yo a partir de ahora no hago más la Yonah Ra. No voy a hablar más de nadie. Y a la semana siguiente decís, bueno, ahora quiero otro paso más. Y te pones un objetivo y de repente te das cuenta que no lo puedes cumplir. Y entonces te castigás o decís, bueno, dejo todo porque yo no puedo. Bueno, en realidad lo que hay que entender es que la vida es intentar avanzar sabiendo que va a haber retrocesos y vamos a tener que volver a intentar avanzar después de cada retroceso. No frustrarnos con cada pequeño retroceso. No liberarnos porque igual no servimos. Esta gente está caminando hacia Israel. Pero ¿saben qué? Van a retroceder en el camino. No van directo. Como nadie llega directo a la meta que se propone. La vida es más compleja que un camino directo. Y si bien todos lo sabemos, y para todos es una obviedad, ¿cuántos enojos y frustraciones tenemos con nosotros por no avanzar tan directo? Y lo que uno tiene que hacer es permitirse a veces, o perdonarse a veces, que no logró mantener la constancia de su objetivo o de su meta o de lo que quería hacer. Sí, es verdad, no somos seres perfectos. Es cierto, cada tanto vamos a retroceder. Lo importante
es que el rumbo de nuestra vida esté claro y que sepamos que si retrocedimos tenemos que reparar, corregir y volver a intentar avanzar en esa dirección. El pueblo de Israel dio algún paso atrás en estos días con este acto. Es entendible, no fue gravísimo como uno podría decirlo hoy en día. Bueno, letzajek, regocijarse, orgía tengo yo. Wow, ¿alguien tiene como traducción la palabra orgía? Mira, bien. Tomás dice fertilidad, Armando dice, pero el faraón se casó con su hermana. Eso no está aquí en la Torá. Actos sexuales monogámicos o poligámicos, ¿también homosexuales? Bueno, Mónica, la verdad es que no tenemos la versión de los detalles, solo dice Metzajek, solo hace referencia a la sexualidad, no sabemos de qué tipo, pero Tomás me dice que yo mencioné el juego de la oca, quería cerrar esto para volver. Pero, Mónica, sí me parece importante que lo que hace el judaísmo con la entrega de la Torá es guardar la sexualidad para el marco de la intimidad. No hay ningún acto sexual público permitido en el judaísmo. Y cuando digo esto uno tiene que tener cierto comportamiento y cierto recato, no solamente porque no va a tener un acto sexual en público, sino incluso con el tema de los besos y las caricias, tiene que tener en claro que hay cierto límite y cierto pudor que no debiera sobrepasarse. Yo sé que esto que digo no va a ser muy popular entre los adolescentes hoy en día, que tienen una mirada de la sexualidad mucho más natural, y yo no le quito naturalidad. Lo que el judaísmo pide, o nos invita a hacer en la Torá, es que la sexualidad es bárbara, es genial, es fantástica, nunca es pecado, nunca está mal, nunca hay que combatirla, nunca hay que reprimirla, dentro de cierto marco. Y una de las dimensiones del marco, no es la única, es que sean en un marco de intimidad. Nadie debiera tener un comportamiento sexual con otro o con otra a la vista de un tercero que le despierte fantasías. Ese es el límite que pone el pueblo judío. Y después, bueno, en cada época lo interpretaban distinto. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿saben cómo se interpretaba esto? Que marido y mujer debían tener relaciones sexuales en la mitad de la noche. La mitad de la noche, si la gente se acostaba a las 9 y se levantaba a las 8 o 9 de la mañana, era a las 3 de la mañana. A las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque era el horario que menos posibilidades había de que algún otro esté despierto y los escuche. Si tenían relaciones sexuales apenas se acostaban o apenas se levantaban, había más gente despierta y más posibilidades de que te escuchen. Estaban todos despiertos a las 3 de la mañana. Y eso imagina en tu cabecita que la gente tenía sexo todos los días. Todo el mundo se levantaba a las 3 de la mañana para escuchar al vecino. No, en la cuadra decían vos el lunes, vos el martes, vos el miércoles. No. No. Eso, les voy a dar otro ejemplo de cómo se reguló o se arregló la intimidad de la sexualidad. Ustedes saben que la mujer, según la tradición judía, tiene su indisposición, cuenta 7 días, cuenta los días de la indisposición, termina, cuenta 7 días y ahí va a la mikve. Y el día que va a la mikve es para esa noche misma retomar su encuentro sexual con su marido. Entonces los rabinos dijeron, bueno, pero si es así, todo el mundo va a saber qué noche va a tener sexo cada matrimonio. Entonces al otro día van a ver al marido o a la mujer y le van a hacer así, bravo, muy bien, ¿cómo estuvo? Qué linda carga de relajada que tenés o de relajado. Entonces, para que no pase eso, se legisló que el acceso a la mikve tiene que ser el lugar más escondido de una sinagoga. Que la mikve no puede estar en un lugar demasiado expuesto. Que la mujer tiene que poder ir a la mikve sin ser vista por toda la comunidad.
Oye, ¿podés cerrar los micrófonos que hay mucho ruido? Sí. Bueno, mientras dije estas cosas, tenemos algún par de chats. No estaba el sensor Tato. No, no estaba, pero la Torá de alguna manera después nos pone esos límites. Bueno, entonces se levantaron para Letzajek. 7. Habló Adonai a Moshe, ve, desciende, ya que ha dañado tu pueblo, el que hiciste subir desde la tierra de Egipto, se han desviado pronto de la senda que yo les había prescrito y se hicieron un becerro de fundición, se prosternaron ante él, le ofrecieron sacrificios, dijeron, estos son tus dioses, Israel, los que te hicieron subir desde la tierra de Egipto. Y entonces acá cambiamos la escena y es Dios el que le informa a Moshe lo que está pasando, ¿no? Y acá, me parece a mí, aparece la prueba al liderazgo de Moshe. Dios cuenta todo con términos tan negativos para ponerlo a prueba a Moshe y su liderazgo. Es como cuando, perdonen por la comparación tan sencilla, ¿no? Pero vas a una reunión de padres del colegio y te dicen los desastres que está haciendo tu hijo. Hay algunos padres que dicen, ¿qué me estás diciendo? Mi hijo es incapaz de hacer eso, y lo cuestionan negando lo que los chicos habrán hecho. Hay padres que escuchan sin decir nada, no los defienden nada, y hay padres, obviamente, que lo que más les preocupa es que esos hijos lo hicieron quedar mal a él o a ella, ¿no? El problema no es si mi hijo hizo esto o no, qué le está pasando a mi hijo, sino cómo quedo yo, qué vergüenza. No sé si alguna vez escuchaban a algún padre o alguna madre volviendo de la... Me dio vergüenza. Correte del centro de la escena, no sos vos. No están hablando de vos, están hablando de tus hijos. Y si tus hijos hacen algún acto que no es correcto, es un emergente, es algo para trabajar, no para que vos sientas dañada tu autoestima. Uy, mirá, mis hijos me hicieron quedar mal. Y por eso es tan importante cómo uno reacciona frente a estos acontecimientos que nos pueden ocurrir en la vida. Lo que pasa aquí, fuertemente, es que Moshe es puesto a prueba. Se le dice todo lo mal que hizo el pueblo. Moshe no vio nada. Moshe no tiene idea, está arriba. Y es Dios el que le dice, mirá tu pueblo lo que está haciendo. Y es acá en donde el texto es muy fuerte, que nosotros también hacemos esto, ¿no? Ya que ha dañado tu pueblo, el que hiciste subir desde la tierra de Egipto. Cuando las cosas salen mal, es tu culpa. Cuando las cosas no son como tienen que ser, es por vos. Y entonces volvemos a nuestra actitud de sentirnos nosotros el centro de la escena. Porque si mi hijo me hace quedar bien, es mi hijo. Y si mi hijo no me hace quedar bien, es tu hijo. ¿Por qué esta búsqueda permanente de apropiarte de los éxitos y de evadir los fracasos? ¿Por qué siempre buscamos las cosas que nos dejan mejor a nosotros en lugar de pensar de hacerle el bien a los otros? Cuando aparece un problema como este, nos aparece la oportunidad de que crezcan, de que mejoren, de que progresen, de que aprendan, de que cambien, y ocultándolo, negándolo, no podemos aprovechar ni ganar absolutamente nada. ¿Cómo reacciona Moshe? Dijo a Moshe, sigue hablando Adonai, veo yo a este pueblo, y aquí qué pueblo duro de cerviz es. Y esta es una frase que se va a repetir en la Torá muchas veces. En hebreo es Am Kshe Oref.
es una expresión típica que nos define. En Yiddish se dice akshan, no sé si alguno conoce la palabra, pero es como duro de cerviz, es que no da lugar, no tuerce, no desvía, es como muy cabeza dura, Testarudo. testarudo, cabeza Testarudo. dura, exactamente. Sepan que después de la Torá a los judíos nos consideran cabeza dura. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos el único pueblo que mantuvo la creencia en la Torá y la práctica del judaísmo a pesar de todas las evidencias de la historia que fueron en contra de eso. Nosotros fuimos perseguidos, minoría, derrotados, expulsados, llevados por todo el mundo. Vinieron dentro nuestro gente que cambió el judaísmo por una propuesta mucho más innovadora, moderna, amable, llena de gente, llena de éxito, como el cristianismo, después como el islam. Todos nos quisieron venir a convencer y decir, escuchame, abandonar el judaísmo, dejarlo de lado, esto es mucho más fácil, esto es más práctico, esto es más barato, esto es más sencillo. Y sin embargo, el corazón del pueblo judío nunca cedió. Y entonces lo que la Torá nos dice negativamente, Sheoref, en nuestra historia pasó a ser la virtud que nos mantuvo con vida. Si no hubiéramos sido así, como la Torá acá nos critica que somos, ya hubiera desaparecido el judaísmo. El gran desafío es saber cuándo hay que ser testarudo y cuándo no. Cuándo tenés que aferrarte a una idea y defenderla a muerte y cuándo tenés que ceder. Un poco lo que veíamos al principio con Aarón. Y entonces, la esencia de la vida no es más que saber diferenciar situaciones y entender qué se espera de nosotros en cada una de ellas. En la Torá nos critican por ser lo que nos dio continuidad como pueblo judío hasta el día de hoy. Yo les pregunto si ustedes no tienen alguna característica personal que alguna vez les hayan criticado mucho y que hoy, mirando la película de la vida, dicen, menos mal que soy así, si no, no estaría acá. Entonces a veces cuando la gente nos va criticando nuestro paso por la vida, a veces hay que escuchar y a veces hay que saber que eso es parte de nuestro ser y que tiene que ver con nosotros y que menos mal que lo tenemos. Cada uno espero que haya podido conectar con algo, porque esto es muy personal y en cada uno de los casos funciona distinto, pero hay algunas cuestiones personales que nos pueden haber ayudado en momentos difíciles. Discúlpame, de acá dice Tomás, pero me puede dar vergüenza que no los eduqué correctamente. Indómito y obstinado. Son dos cosas distintas. La primera es lo que le dirías a un maestro que critica a tus hijos en una reunión de padres, me imagino, ¿no, Tomás? Y el segundo, indómito y obstinado, pero para los no judíos no les servirá para alcanzar sus propósitos. O sea que esa es la mirada que tenemos hacia afuera, eso es lo que querés decir, ¿no, Tomás? Bien. Bueno, sigamos porque acá es donde se asemeja a tenacidad, testarudez. No, tenacidad es un valor positivo sin duda, testarudez a veces es negativo. Ser testarudo a veces puede ser algo positivo porque te mantuvo en la creencia a pesar de que la mayoría piensa distinto. A veces tenemos que ser contracultura y no dejarse llevar por la moda, entonces un poco de testarudez viene bien. Pero otras veces la testarudez nos llevó a desbarrancar, a perder lo que teníamos, a alejarnos de gente. No siempre es positiva. Tenacidad es la capacidad que uno tiene de pelear y trabajar por sus objetivos. Y la tenacidad es un valor, sin duda. Bueno, entonces volvemos a la Torá. Y acá es una frase bastante interesante. Dios dice, y ahora déjame y que se encienda mi furor contra ellos y los exterminaré, mas haré de ti un pueblo grande. ¿Sí? Acá es donde
Dios lo pone a prueba fuertemente a Moshe. ¿Vieron cuando alguien se quiere agarrar a piñas, pero no se quiere agarrar a piñas? Y dice, agarrame que lo mato. Agarrame que lo mato. Si le querés pegar, pegar. ¿Qué significa agarrame que lo mato? Agarrame que lo mato, lo que significa en estos términos de la Torah acá es a ver si sos capaz de defender al pueblo. A ver si te jugás por protegerlos. A ver cuánto te importa este pueblo que hoy se está portando mal. Y quizás en estos términos uno pone a prueba el amor por los seres queridos cuando más ganas tenés de matarlos. Cuando nuestros seres queridos hacen cosas que nos da ganas de matarlos, es ahí donde nos sentimos acá como Moshe. ¿Qué hago? ¿Me dejo llevar por la ira, por la bronca, por el enojo? ¿O me doy cuenta que necesito trabajar sobre ellos para ayudarlos, para cambiarlos, para que entiendan y aprendan de lo que está pasando? Y el enojo es lo peor que nos puede pasar porque no nos deja pensar bien y es lo que no nos va a dejar actuar correctamente. Entonces acá hay una idea que yo quiero compartir. ¿Vieron que está prohibido prender fuego en Shabbat? Bueno, una interpretación del Zohar, del libro de la Kabbalah, dice que prender fuego es esto que está diciendo acá Dios. Es enojarte y encender tu furor. Entonces, no es que solamente no se puede prender fuego en Shabbat del fuego literal, sino que además no debes encender tu furor en Shabbat. En Shabbat no debieras nunca enojarte, porque el enojo consume. Consume una relación, consume un vínculo, consume un momento. Si yo me enojo, consumo ese momento. No tengo esa experiencia. Por eso es tan importante que uno pueda trabajar en Shabbat en la armonía, para no perder el día, el momento o la oportunidad del Shabbat. Por eso nunca prenda fuego en estos términos, en los de Dios acá, en lo de encender una ira y consumir un momento. Sí, Marcela. Bueno, supongo que el aprendizaje de Shabbat es tampoco largue la ira el martes o el miércoles, o sea, no es que acumules y esperás Shabbat y después lo largás, es como el aprendizaje para todo el tiempo, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Que no es contener tu ira, sino que es que no aparezca la ira. Y entonces tiene que ver con una predisposición previa que uno tiene. Eso ayuda muchísimo. A veces uno que, bueno, me enojé, ¿qué querés que haga? Me enojé. No, pero si vos trabajás sobre vos previamente y tenés un desarrollo espiritual, vas a poder vivir estas situaciones no aguantando y conteniendo la ira, es no prendiéndola. Ese es el desafío. Y sí, está bueno, porque además si lo aguantás y lo contenés es peor. Porque la ira está igual, no la manifestaste, pero está. Bien. Pero ¿cómo canalizás el enojo o la frustración? Porque el sentimiento negativo está dentro. ¿Lo prendas o no lo prendas? Lo que estoy diciendo, Armando, es que uno tiene la posibilidad previamente de ir trabajando su ser para no llegar a esos puntos. Y uno trabaja eso desarrollando sus virtudes, que Sí, en hebreo se llama midot. Y hay un trabajo muy interesante sobre cada una de las midot que uno tiene, que algún día podemos llegar a hablar de esto, que no solemos hablar de esto, en donde cada uno tiene ciertos atributos y ciertas características en su forma de ser, y desarrollarlas previamente te ayuda. Te voy a dar un ejemplo. Una es la paciencia. Si yo no trabajo en mi paciencia, cada una de las cosas que me ponen a prueba me van a hacer enojar. Si yo desarrollo mi paciencia previamente y trabajo mi paciencia y me doy cuenta que tengo que ser capaz de cuidar eso y de controlarlo y de entender desde otro lugar y de no alterarme, cuando me pase algo que me saque de la paciencia,
tengo que descubrir cuáles son esas cosas que me hacen perder la paciencia para elaborarlas previamente y cuando llegue otra vez la misma situación me diga a mí mismo, no, esto es lo que me hace sacar la paciencia, porque en realidad lo que me hace sacar la paciencia es algo que tengo yo adentro, no es algo que tiene él afuera. Y hasta que yo no descubra qué es lo que yo tengo adentro que me dispara lo que el otro me muestra afuera, me voy a seguir explotando. El día que yo descubra y trabaje sobre eso que tengo adentro, que el otro lo muestra afuera, no va a disparar adentro mío. Bueno, espero que se hayan entendido, los han seguido. Tomás dice, es facilísimo, sí. Bien. Es fácil de decir, después de hacerlo. Bueno, volvemos entonces a la Torá, con Dios poniendo la prueba, a ver cómo reacciona Moshe. Empero, oró Moshe ante la presencia de Adonai, su Dios, y dijo, ¿por qué, Adonai, habrá de encenderse tu furor contra tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto con fuerza magna y con poder fuerte? Moshe le da vuelta a todo. No es mi pueblo, es tu pueblo. No es el que yo hice subir, es el que vos hiciste subir. A veces necesitamos quien nos haga ver las cosas de una manera distinta. Si yo estoy quejándome de mi cónyuge, de mis hijos, de mi madre, de mi padre, y digo, porque ellos, no sé quién los educó, bueno, vos los educaste, no sé quién eligió a esta pareja, yo la elegí. Digamos, alguien nos tiene que volver a devolver, nos tiene que ayudar a retomar la verdadera perspectiva desde la cual podemos empezar a trabajar un cambio. No significa que te vas a victimizar, ni tampoco significa que te vas a asumir las culpas. Significa que vas a empezar a ver desde dónde empezar a corregir. Y lo que hace Moshe no es lavarse las manos. No es decir, yo no tengo nada que ver con esta gente, este no es mi pueblo, que podría ser una actitud. Lo que hace es decir, Dios es tu pueblo, vos lo sacaste. Es volver a poner en perspectiva las cosas. Pero sobre todo, lo que hace es empezar a defender al pueblo. Este es el primer paso, porque vuelve a darle pertenencia o entidad a la relación entre Dios y el pueblo. Y acá, digamos, quiero dejarles como tal vez lo más importante para decirles hoy, y ya en un ratito tengo que cortar y cerrar, pero cuando alguien transgrede, cuando alguien me falla, cuando alguien se comporta distinto a lo que yo espero de esa persona, hay riesgo de que esa relación, ese vínculo se rompa, se corte. Entonces lo primero que hay que trabajar es en sostener y mantener ese vínculo. El enojo o la frustración o la diferencia entre en la apreciación del comportamiento no puede romper el vínculo. Y esto es lo primero que Moshe está restableciendo. Si tu hijo te mintió, si tu marido o tu mujer no se comportó como vos esperabas, si tu mamá no estuvo a la altura de lo que vos esperabas, no significa que dejó de ser tu hijo, tu marido o tu mamá. No, se rompió el vínculo. Y a veces sentimos que no hay más vínculo. No, si me hizo eso, no hay más relación. Y en realidad, el primer paso para empezar a acercarse o reparar lo que pasó es reforzar que el vínculo está intacto. Seguí siendo mi hija. Te equivocaste, pero seguí siendo mi hija. Y esto que lo digo en estos términos es súper importante de transmitir, porque una de las fantasías de los chicos, cuando son chicos, es que un papá o una mamá puede dejar de ser su papá o su mamá. Le fallé, y como le fallé, no va a ser más. Y después, eso que alguna vez sentimos y experimentamos de chicos, lo llevamos de grande. Y entonces
tenemos una diferencia con nuestro cónyuge y bueno, ya está, no, la relación no da para más. Empezamos a fantasear que la relación ya no existe porque tenemos eso de chicos todavía. En realidad, terminar una relación es posible, pero eso es producto de una decisión, de una serie de cantidad de cosas que tienen que pasar, de una cantidad de situaciones que hay que vivir y de decisiones que hay que tomar. No es porque uno se portó mal. Y tiene que ser el final de un proceso y no el comienzo de un proceso. Pero desde chicos tenemos esa fantasía y esta situación difícil de manejar. Entonces lo primero que hace Moshe es vuelve a coser el vínculo. Los vuelve a conectar. Los acerca a Dios y al pueblo. Y él se siente como el encargado de esa tarea. Después vamos a ver que después va a asumir otra tarea, que es lo que preguntaba, creo que fue Patri, no me acuerdo quién inventaba, por qué Moshe no pudo entender al pueblo. Ya lo vamos a ver qué le pasa cuando él se encuentra con el pueblo. Pero acá, Moshe tiene una gran ventaja. Y la gran ventaja es que Moshe no vio nada. Moshe tiene la tranquilidad de aquel que está en un estado espiritual y que viene Dios y le cuenta lo que Dios ya vio y él todavía no vio. Entonces, siempre es mucho mejor, mucho más fácil, mucho más posible de lograr no enojarte cuando no ves. Que no te atraviese el dolor o la frustración si estás más distante y más lejano. Por eso, cada vez que algún amigo o ser querido te viene a contar algo que vivió y sufrió, trata de entender que vos tenés la calma y la tranquilidad de no haberlo vivido. No quieras enojarte más que la otra persona. No lo transformes en algo eléctrico. Alguien viene con un problema que vivió, que sufrió y que lo tiene puesto en su cuerpo porque lo experimentó y te lo cuenta, vos no levantes temperatura. La mejor manera de escuchar es la de Moshe. Bueno, mirá, son tus hijos, o mirá, es tu marido, es tu mujer, esperá, veamos qué pasó, fijémonos qué puede haberle ocurrido, tratemos de escuchar alguna explicación. O sea, hay gente que viene y te cuenta un problema. Yo te dije, sí, es un hijo de su madre, sí, no, tenés que, digamos, y levantamos temperatura. Tal vez después la solución sea tener una solución drástica. Puede ser que la conclusión sea, pero si vos no tuviste la vivencia, no estás metido en la experiencia, no te comportes como si hubieras sido parte afectada. ¿Y saben por qué a veces lo hacemos? Por lo mismo que me enojan cosas del otro, porque me hace acordar a mí alguna experiencia que me pasó a mí. Y entonces te escucho, pero no te estoy escuchando. Estoy reviviendo lo que a mí me pasó alguna vez. Entonces, si alguna vez a mí me estafaron con plata, para dar un ejemplo tonto, y vos venís y me contás que alguien parece que te va a estafar con plata, me pongo loco. Y no me estoy poniendo loco por vos, me pongo loco porque odio que me estafen con plata a mí. Y esto puede ser con un engaño, con una mentira, con lo que fuere que alguna vez te desilusionó o te defraudó. Entonces, es súper importante aprender de Moshe, que ya lo vamos a criticar en este caso. Moshe tenía la calma y la tranquilidad del que no vio y tenía la certeza de que el pueblo merecía una oportunidad o por lo menos no perder el vínculo con Dios. Vamos a ver los últimos chats y cerramos el encuentro de hoy. Supongo que el sábado de la noche traerás varios ejemplos de esto. No sé, Tomás, vamos a ver. El que quiera venir a ver Stiesel y el debate, veremos de qué hablamos. Armando dice, ¿cuál hubiera sido, según los sabios, la mejor actitud de Aarón? Pero todavía no terminamos con Aarón. A Aarón lo dejamos en un costado. Ya volveremos a Aarón y ya volveremos a Moshe. Esto recién empieza. Bueno, los saludo. Nos vemos mañana los que quieran en Shabbat, el sábado los que quieran con Stiesel o el jueves que viene a las 9:15 en nuestra clase de Torah. Cuídense mucho.
Bueno, y abrigate vos. Sí. Que Gracias. tengan buen día y Sí. ya nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.